Oh, gloria a Dios. Damos comienzo en esta noche a nuestro servicio con la predicación de la palabra también. Y tenemos algunas cosas especiales esta noche. Es un día jueves y preciso, es un día que corresponde en nuestro calendario a un culto que denominamos Rayos de Luz. Vamos a entrar en este momento. Vamos a orar mientras usted ubica en su Biblia el capítulo 77 de los Salmos. Oremos invocando el nombre del Señor. Eterno y soberano Dios, tenemos la certeza en esta noche de que tú nos asistes, de que tú tienes tus ojos puestos y te complaces y te deleitas con nosotros, entre nosotros, que tienes propósitos, que tienes directrices claras para nuestras vidas, que necesitamos que nos des mucho más para conocer de tu voluntad, de tu grandeza, para rendirnos, para estar siempre en adoración y estar a tus pies. Ayúdanos, Señor, te lo ruego, en el nombre de Jesucristo. El verso 1, el 77 de los Salmos dice: con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón, y mi espíritu inquiría: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a vernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije: enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Y habiendo orado y leído la palabra de Dios, esta porción, vamos a entrar en este culto, este servicio que tiene un carácter misionero. Y los que ya conocen bien ese rótulo, Rayos de Luz, entienden bien qué hacemos y qué pretendemos. Que sea el Señor honrado, porque Él es el que quiere que haya expansión y se corra con esta voz y esta noticia del Evangelio. Con ustedes la intervención de las damas con un video que trae unos testimonios y unas voces de lejanas tierras para este día misionero. Que les bendiga, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Les saludo cordialmente en nombre del Comité de las Hermanas Dorcas. Quiero en esta hora motivarles para que sigamos orando por las misiones. Sabemos que Santa Librada es una iglesia misionera. En esta hora quiero que leamos un versículo de la palabra del Señor. En San Lucas, el capítulo 10, versículo 2, dice la palabra del Señor: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos.
Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Quiero también en esta hora dejarlos en la compañía de un pastor, el hermano Dalmiro Oviedo y su familia, quienes nos envían un saludo especial y nos motivan a seguir orando por las misiones. Dios les bendiga. Les saludo a todos en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Saludando a la amada iglesia en el lugar de Santa Librada, en cabeza de su pastor y su familia. Les habla su servidor Dalmiro Oviedo, quien por la gracia del Señor estamos trabajando en el lugar de Algarrobal, Magdalena, con mi esposa y mi hija. Quiero agradecerle al Señor por la oportunidad que Él me concede de poder rendir un pequeño informe de la obra del Señor aquí en Algarrobal. Tenemos 2 años y 3 meses de estar aquí en este lugar, predicando el Evangelio de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El Señor nos ha bendecido de una manera especial. Hemos bautizado 12 hermanos en estos 2 años que tenemos de estar aquí. Hemos bautizado 12 hermanos. Tenemos un grupo de 4 hermanos que están recibiendo clases bautismales, quien estamos ya en víspera de bautizarlos ahorita la próxima semana, si el Señor nos lo permite. Y estamos predicando el Evangelio por las calles, las veredas, y gracias a Él por este grupo de hermanos que tenemos aquí, donde tenemos 60 hermanos bautizados. Nos estamos reuniendo aproximadamente 100 personas con niños y adultos. Y quiero agradecerles, hermanos, a todos ustedes por sus oraciones. Las oraciones de la iglesia de Santa Librada por la obra del Señor, por las misiones, por este trabajo que estamos realizando. Es una obra que Dios ha venido haciendo en cada lugar, y gracias por las oraciones de su pueblo, de su iglesia. Y ahí está incluida Santa Librada. Yo sé que Santa Librada es una iglesia que ama las misiones, que se sacrifica por la obra del Señor. Y quiero motivarles, hermanos, a que sigan orando, que sigan intercediendo, que sigan aportando con esas oraciones que son de gran bendición para todos nosotros. Sabemos que lo que hacemos no lo hacemos por nuestras fuerzas, por nuestros medios, sino porque hay una iglesia que está orando. Hay una iglesia que le está pidiendo al Señor que siga rescatando a muchas almas para su pueblo, que hagan parte de su pueblo. Y yo sé que la iglesia de Santa Librada es una iglesia que ama las misiones. Y quiero motivarles, hermanos, que sigan orando, que sigan intercediendo, que sigan rogando por la obra del Señor en diferentes lugares, en diferentes sectores, donde quiera que esté un predicador predicando el Evangelio de Jesucristo, para que Dios nos esté respaldando. Quiero agradecerles de una manera especial a todos ustedes, hermanos, y no dejen de orar. Sigan orando, sigan intercediendo a favor de la obra del Señor en diferentes lugares, y recuerden, no dejen de orar por este servidor, Dalmiro Oviedo, y su familia, quien nos hemos puesto en la mano del Señor para hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado. Dios les bendiga a todos de una manera especial, y los motivo, hermanos, a que sigan orando, sigamos adelante intercediendo, rogándole al Señor que siga dándonos palabra, que siga derramando de su poder sobre estos lugares para que muchos puedan ser salvos. Bendiciones para todos. Dios les bendiga, mis hermanos amados. Es para nosotros un placer saludar a la preciosa congregación de Santa Librada en Bogotá y a su pastor, el hermano Saúl Manzano, supervisor de un hermoso distrito allá
de Bogotá. Realmente para nosotros es una alegría poderlos saludar desde aquí el Distrito 1, la familia Barrera Tarazona. Voy a permitirle que mi hija los salude, Helen. Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Helen Zulay Barrera Tarazona. Yo les quiero invitar a que sigan sirviéndole al Señor. Mi hijo Zair Danilo Barrera. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Mucho gusto. Mi nombre es Zair Barrera. Saludo a toda la hermosa congregación de Santa Librada. Espero que el Señor los bendiga y que les insto a que sigan en este camino, que no hay nada mejor que seguir el camino del Señor. Amén. Mi esposa Zulma Tarazona. Dios les bendiga, hermanos de esa preciosa congregación Santa Librada, junto con su pastor, nuestro hermano Saúl. De verdad que es un placer para nosotros saludarles en esta hora de una manera muy especial. Y pues queremos que sigamos como iglesia del Señor escuchando la palabra y predicando este evangelio hermoso a todas aquellas personas que necesitan del evangelio. Dios les bendiga. Amén, hermano. Hoy hablamos de predicar el evangelio, de misiones, de ánimo en este trabajo, y todo porque en algún momento comenzó con el hombre una transgresión. La Biblia habla de que el hombre causó un problema de pecado, y eso causó también el enojo de Dios con el hombre. Dios se enojó, pero el mismo Dios que se enojó con el hombre por su pecado fue el mismo hombre que presentó una solución, porque Dios se enojó, pero presentó una salida. Amén. Y el apóstol Pablo dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, verso 47, así nos ha mandado el Señor. Ese es un llamado extraordinario. Después de ese llamado, un mandato. Nos ha llamado el Señor, nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Dios nos hizo un llamado a servirle, y tal vez usted está ahí entendiendo que ahorita este llamado nos cambió la forma, pero no la esencia. Estamos sirviendo al Señor, hermano. Hoy más que nunca estamos predicando el evangelio, y están habiendo resultados extraordinarios, y hay que seguir predicando. El llamado de Dios es de forma deductiva, o sea, Dios llama a la persona individualmente, le pone ese fuego en el corazón, de alguna manera le hace sentir que tiene el llamado, pero el envío es de forma inductiva a través de la iglesia. A través de la iglesia somos enviados, y cuando nosotros entendemos que para predicar el evangelio hay que recibir ese llamado, pero también ser enviados, entonces la Biblia dice que el que es enviado debe predicar, porque la gente necesita oír este evangelio. Cuando se cesa de predicar, cesa la obra. Por eso no hay que dejar de predicar. Y porque ¿cómo creerán las personas si no hay quien les predique? ¿Y cómo creerán de aquel de quien no han oído? Entonces nosotros necesitamos predicar a Jesucristo. Ese es el llamado. El que predica no debe predicar cualquier cosa. La clave del éxito es predicar a Cristo. Mira, hermano, en esta cuarentena hemos recibido resultados de gente convertida, de gente reconciliada, Amén. de gente transformada, y hemos predicado por las redes, pero Dios está haciendo obras grandes. Amén. Y también dice la Biblia, el que oye debe creer, porque el que oye de Cristo cree. El que cree invoca su nombre, el que invoca su nombre es salvo, y el que es salvo persevera. Amén. Esta preciosa familia, hermano, ha estado por la gracia de Dios abriendo 3 iglesias, 3 congregaciones. Estuvimos en Berlín 8 años, estuvimos en Sabana 4 años, y tuvimos también aquí en Bucaramanga ahora cerca de 3 años. Vamos para 2 años y algo aquí en Bucaramanga. Todas las hemos abierto de cero, sin silla, sin sonido. Berlín comenzamos con 4 personas, Dios nos permitió bautizar más de 60 personas. En La Pampa comenzamos con 12, bautizamos más de 90 y pico de personas. Aquí ya hemos bautizado más de 30 personas, se han reconciliado más de 30. Hay una obra bonita, en todos los lugares hemos hecho templo. Hemos visto la gloria de Dios a través de su predicación. Hermanos, prediquemos la palabra, anímense a servirle al Señor, que esto es lo mejor que nos puede pasar. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Aquí la familia Barrera desde el Distrito 1, que el Señor les bendiga a todos. Dios les Dios bendiga. les bendiga.
y continuamos cantando. Nosotros seguimos alabando a Dios y la Biblia dice que esté de continuo tu alabanza en mi boca. No solamente es este periodo tan corto, unos minutos, sino que la alabanza debe permanecer y estar siempre en nuestros corazones y en nuestras bocas. ¿Y por qué no estar alegres? Estamos hablando de misiones, tenemos testimonios y esta semana pudimos cumplir 83 años de la llegada de nuestro hermano Larsen a Puerto Colombia. 83 años cumpliendo la misión en Colombia. Cantémosle y glorifiquemos a nuestro Dios. Estamos muy alegres. Cristo nos ha salvado y queremos participarle de este evangelio. Aleluya. Gloria a Dios. Somos el Pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para triunfar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Sin fuerza no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Aleluya. Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Cantad a Jehová, Cántico nuevo, ¿Qué? que ha hecho Grandes maravillas. cantad a Jehová, cántico nuevo, porque ha hecho grandes maravillas. levantad La voz Y aplaudid, cantemos salmos al Señor. Levantad la voz y aplaudid, cantemos salmos al Señor. a Jehová, cántico nuevo, ¿Por qué?
Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Porque en mí me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te glorificaré. Mi buen Jesús. Te alabaré, alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Todo tiempo te alabaré, en todo tiempo yo te alabaré. Todo tiempo te adoraré. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Te alabaré. Te glorificaré. Mi buen Jesús, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Oh, qué bendición adorar al Señor, glorificar y exaltar su nombre. Aleluya. En esta oportunidad no puede quedarse atrás nuestro departamento infantil, nuestra escuela dominical. Y tenemos esa participación para todos nuestros niños que están atentos y pendientes de su momento. Recuerde que los niños para el Señor son muy importantes. Así lo dice la Escritura. Estemos atentos a Escuela Dominical. Hola, Andy. Hola, Dios te bendiga. Amén. ¿Qué tienes? ¿Por qué estás tan triste? Porque no puedo ir a la iglesia, no puedo ir a mi colegio. Ninguno de mis amigos me llama y me siento solo. Andy, no te vayas así, Andy, ¡Hey, espera. muchachos! ¡Despiértense! Andy está triste. ¿Qué hacemos? Tranquilo, vaquero. Yo tengo un plan. Ay, ¿qué vamos a hacer? Estoy entrando en pánico. Sé de un libro que contiene todos los secretos para ser felices. Sí, yo también. Se llama Biblia. No se diga más. Hay que encontrar ese libro. ¡Busquemos! Pero ¿cómo vamos a hacer si estamos aquí en esta pared? ¿Este es el libro que están buscando? ¡Oh, sí! ¡Ese es! Alabanzas. Ese es el libro. Sí, aquí está el secreto de la felicidad. Lo buscan por Andy, ¿verdad? Sí. Pues abrámoslo, a ver qué dice. ¿Y qué dice? Un momento. La Biblia dice que Jesús es tu amigo fiel. Y también dice que Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es. Andy tiene que saber eso. Sí. Andy. Llamemos todos a Andy. ¡Andy! Andy, ven, Andy. ¿Me llamaban? No, nadie te llamó. Solo están los muñecos y ellos no hablan. Pero siéntate. ¿Sabes? Ya sé que te va a ayudar para que seas feliz. ¿Qué es? La Biblia. Lee lo que Dios tiene para ti. Yo te voy a ayudar a buscar.
Lee. Jesús es tu amigo fiel. He aquí, Dios está contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Dios estará conmigo hasta el fin del mundo? Sí, es una promesa. Cuando te sientas triste, solo cierra los ojos y piensa en Jesús. Él va a dar alegría a tu corazón. ¿Lo crees? Sí. Bueno, vamos a cantar una canción. 3. Dios es tu amigo fiel. Dios es tu amigo fiel. Y si un día tú te encuentras triste y solo sin con quién hablar, cierra los ojos y recuerda que Dios es tu amigo fiel. 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 Tienes problemas, ven a Él. No hay nada que Dios no pueda hacer por ti. Estando juntos todo marcha bien. Dios es tu amigo fiel. Dios es tu amigo fiel. Es firme en su amistad. Siempre te cuidará. Ya lo verás solo más atrás. Pues Dios es tu amigo fiel. Dios es tu amigo fiel. Dios es tu amigo fiel. Y como estamos de celebración, 83 años cumpliendo la misión en Colombia, desde nuestro hermano Larsen al llegar a Colombia con este mensaje glorioso, grandioso, el mensaje del Evangelio del nombre de Jesús, el único nombre, y es nombre sobre todo nombre, y dice el texto, y en ningún otro hay salvación. Gloria al Señor. Y como seguimos de celebración, escuchemos a nuestro hermano Raúl interpretando una melodía, un himno para la gloria del Señor. Dios los bendiga, mis hermanos. Un cordial saludo para toda la amada iglesia allí en Santa Librada, mis hermanos, para mi pastor, para todos mis hermanos, para los músicos y los cantores, un saludo especial en el poderoso nombre de Jesús. Y bueno, en esta hora quiero interpretar una canción para exaltar el nombre poderoso de mi Señor Jesús. Jesús. Dios los bendiga, mis hermanos, un fuerte abrazo en el nombre de Jesús. Aleluya. Bueno, escuchamos especiales, información misionera, hemos leído la palabra, hemos podido cantar, nos hemos contagiado de la alegría que los niños pueden, con la que nos podemos contagiar. De eso debemos de contagiarnos, de alegría. Gloria al Señor. Y entramos en esta parte de la disertación de la palabra. Entonces les invito a que oremos, vamos a orar y vamos a colocar nuestras necesidades y vamos a pedirle al Señor también que nos hable al alma, nos hable a nuestra necesidad y que Él, que es el que la resuelve, Él en esta hora nos dé una respuesta. Oremos todos y así entramos en la disertación de la palabra. Padre Celestial, te damos las gracias, te bendecimos en esta noche, rogamos tu bendición. Sabemos que eres Dios grande, Dios supremo, soberano, y que fuera de ti no hay nadie, no hay nada, solo tú, Señor. Eres único y en ti hay salvación y en ti, Señor, hay vida. Te rogamos, Señor, en esta hora,
que te reveles a un corazón, que toques las vidas de muchos oyentes, de muchos amigos, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias eterno Dios. En el capítulo 9 de Juan, el Evangelio según Juan, vamos a leer 2 versos, el verso 1 y el verso 2, que dicen así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Hoy puede haber o asaltarnos algunas preguntas, algunos interrogantes acerca de Dios, de lo que ocurre. Podemos tildar algunas experiencias o algunas situaciones que pueden vivir gente cercana o que escuchemos que le está ocurriendo. Podemos tildar esas situaciones de injustas, como que ¿dónde está Dios? La gente se pregunta ¿por qué el hombre debe de sufrir? La pregunta que hicieron los discípulos al ver un ciego de nacimiento, note usted, un ciego de nacimiento, eso indica que él nunca ha visto y que al nacer ciego, muchos podrían haber considerado qué hicieron sus padres, qué ocurrió, esto es un castigo. La raza, el ser humano siempre asocia estas situaciones o las experiencias posteriores al nacimiento, alguna cosa que ocurra como un castigo. Bueno, fuimos enseñados y venimos de una cultura religiosa de sentirnos que Dios se enoja y entonces Dios castiga, y si yo no hago nada malo, entonces yo no merezco, ni tampoco me puede llegar nada extraño o grave a mi vida, sino que yo debo de recibir recompensas, y eso tiene también su título a nivel de enseñanza o doctrina, que es equivocada. El texto me está diciendo: vieron un ciego de nacimiento, así lo anota el apóstol. No es cualquier ciego, es de nacimiento. Y este causó una pregunta, porque dice que le preguntaron sus discípulos al Señor: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? El hombre está buscando respuestas. Está buscando respuestas de los males, de las enfermedades. Creo que usted ha escuchado esta frase: ¿por qué esta persona tan buena le pasó esto? ¿Por qué que no había hecho nada malo? Y a veces decimos, otros lo merecían, como que otras personas sí merecían tal situación, tragedias, cosas de esas. ¿Cuánta gente inocente muere en una tragedia, una catástrofe? Eso nos genera preguntas, y preguntas porque a lo mejor sí podemos decir que esa situación que está ocurriendo, esa la señalamos, eso es para esa persona. Oiga, ¿por qué no le cae tal cosa, tal enfermedad, o aquello? Bueno, nosotros tenemos una cantidad de preguntas, serie de preguntas, pero la primera que yo quisiera casi decirle en respuesta, porque se nos ocurre decir, ¿por qué siendo tan buena persona, tan buena gente, le ocurrió? Al Señor le llegó un hombre y le dijo: maestro bueno. Y el Señor dijo que no había entre los hombres ningún hombre bueno. O sea que ya el Señor dijo que no hay gente buena. No, pero no hace males, es bueno, es caritativo. No hay gente buena. Dice que solo es Dios. Por si de pronto se nos ocurre echarle la culpa, como nos puede haber pasado, nos puede haber acontecido en el pasado alguna experiencia y creímos que Dios era culpable, y tenemos que decirlo. Nos equivocamos al señalar a Dios como el culpable. Y entendamos algo: no somos buenos porque vivimos en medio, esto es la expresión de una raza caída, de un
ser que cayó, de un ser que pecó. Por eso hay enfermedades, por eso hay la muerte, por eso hay envejecimiento, bueno, etcétera. Hay una serie de cosas que nos ocurren porque desde el principio el hombre pecó, y después de que pecó el Señor, de las primeras cosas que mencionó cuando se encontró con ellos en el huerto, cuando le dio la sentencia, cuando preguntó qué había ocurrido y les preguntó por qué se vieron así, y ellos respondieron y se culparon, el Señor simplemente dijo, y recuerde las palabras que le dijo a esa dama, a esa mujer, que las preñeces con dolor, y había dolor al parir, y apareció la palabra dolor, apareció la palabra que se asocia con el sufrimiento. Entonces nosotros tenemos una situación que debemos de respondernos. Le echamos la culpa a Dios. Hay gente que dice, al ver una situación en las calles, hoy más que nunca, al mirar una familia grande con muchos niños y que esté padeciendo necesidades, hambre, si existiera Dios, eso no podría ocurrir. Bueno, Dios sí existe, y Dios no va a discutir contigo si existe o no existe. Lo que sabemos es que Dios existe, pero hay una situación que viene aconteciendo desde el principio, desde el paraíso, cuando el hombre pecó. Y apareció la palabra dolor, entiéndelo, desde ese momento. Y podemos decir que al transcurrir de la historia, al recorrer los libros de la Biblia y llegar hasta el mismo libro Apocalipsis, esa palabra, con unas palabras sinónimas, se presenta y es un fenómeno dentro de la raza. Allá en el paraíso todavía no había guerra, pero ya aparecía la palabra dolor para el futuro, y hasta el libro final aparece esa palabra, sufrimiento. La raza empezó a sufrir desde el momento en que pecó. O sea que el causante, si quieres echarle la culpa a alguien o a algo, el causante de toda la tragedia humana es el pecado. El pecado trajo el dolor a la raza humana. El pecado trajo la ruina, la miseria a la raza humana. El Señor le respondió a estos discípulos y les dijo claramente, ni ni sus padres. Pero sí aparece algo después de eso, de esa respuesta, como que Dios se va a glorificar en esta necesidad, en esta carencia, en esta situación defectuosa con la que nació esta criatura. Dios se va a glorificar. A eso tendremos que llegar. Pero entendamos algo. Nosotros tenemos que entender desde el principio que puede haber sufrimiento, y lo va a haber, pero también ahí alterno está la bondad de Dios, que también es un tema que desde el mismo paraíso se está evidenciando. No solo se generó dolor a raíz del pecado, sino que vino una solución, y fue la expresión de la bondad de Dios. Dios hubiera podido destruir a ese hombre, hubiera podido eliminarlo, acabarlo, volver a ser otro, o hacer una nueva raza, una nueva especie. Dios lo hubiera podido hacer, pero no lo hizo. Simplemente se fijó en ellos y mostró su amor, mostró su bondad. O sea que eso viene, hay que mostrarlo bien, ¿no? Y por esa razón, cuando nosotros nos falla la fe, aparecen las preguntas: ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? Eso es lo que usted va a encontrar en la Biblia. Y por esa razón, alguno dirá: ¿yo qué he hecho para que esto me suceda? ¿Yo qué hice para que merezca esto? Y algunas personas sufriendo miran hacia el pasado, miran retrospectivamente y no encuentran razones. Puede haber alguno que sufrió un mal matrimonio, la decepción, el desconcierto,
y preguntan, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Alguno dirá, yo llevo orando a Dios años, Dios no me oye, Dios no me oye. Eso no es cierto. Dios sí oye y Dios sí responde. Es posible que su respuesta negativa tú no la entiendas, pero la palabra no es una respuesta. Pero ¿por qué siempre salimos con preguntas? A veces decimos en algunos casos, algunas situaciones, te olvidaste de mí, te olvidaste de nosotros. Eso puede ocurrir. ¿Cuáles son las reacciones que la Biblia nos expresa y nos dice cuando nosotros, o por qué ocurre el dolor? Y hay una primera, como para ir rápidamente, y usted recuerda a José. José, el hombre de la Biblia, el Génesis, el hijo de Jacob, ese José, a los 17 años fue vendido. A los 17 años fue vendido. Y si alguien ha leído bien la historia, fue vendido por soñador. No, Dios propició todo para que él tuviera esos sueños, pero no fue por soñador. Algún propósito, ubiquémonos en ese momento, tenía Dios con ese joven de 17 años. Cuando llegó a palacio ya habían transcurrido 13 años más. Y esos 13 años, desde los 17 que fue vendido hasta los 30 que llegó a palacio y pudo discernir, interpretar el sueño y pudo dar una solución porque Dios estaba con él, fueron 13 años que podríamos decir oscuros. Cuando un joven de una casa bien, de un momento a otro aparece como un esclavo, y cuando ese esclavo, por hacer lo correcto, va a la cárcel. Y estando en la cárcel, ¿por qué demoró tanto? Aunque esperó que alguien que podía dar una buena referencia a él en el palacio. Hay que leer la historia, pero ¿por qué no llegó tan rápido? ¿Por qué se demoró tanto? ¿Por qué tanto sufrir? Fueron 13 años que podíamos hablar que hubo oscuridad, que hubo como represión. Es que está metido en la cárcel, fue como esclavo, en fin, hay tantas cosas. Pero cuando ya se evidencia su presencia en Egipto delante de sus hermanos, la respuesta a sus hermanos en el capítulo 45 del libro del Génesis, el verso 5, José declara que Dios fue el que lo envió a Egipto. Si usted lee la historia, dice, fueron sus hermanos. Eso fue un capricho de sus hermanos, un capricho egoísta de sus hermanos mayores. Y él dice, reconociendo que fue Dios. Dios usó sus hermanos. Pero José ya conocía a Dios. Para poder asegurar esto, dice, para preservación de vida, Dios me trajo a Egipto. Fue Dios. Usó sus hermanos. Nosotros queremos buscar respuestas y culpables, pero Dios tenía un propósito con José. Eso fue lo que declaró José. Dios está haciendo hoy un propósito, cumpliéndolo para tu vida. Y tú me dirás, pero estoy pasando por esta. Dios está haciendo y perfeccionando un propósito en tu vida. No le eches culpas. Hay gente que le echa culpa al antecesor, a la madre, a ese hermano, no le eches culpas. Dios está cumpliendo un propósito. Dios te está perfeccionando. Y hay que llegar a la primera conclusión. La única manera para entender el dolor y lo que la raza sufre y las cosas que ocurren y que no son como muy atractivas, son negativas, solamente se entenderán bien si conocemos a Dios. Cuando conozcas a Dios, podrás dar respuestas como José.
Porque podría él haber echado la culpa y naturalmente, de manera lógica, en nuestra mente finita, los culpables eran los hermanos. Pero la Biblia me está diciendo que José ni le echó la culpa a Dios. Simplemente dijo: Dios cumplió un propósito conmigo, por eso me envió a Egipto. Esto que hoy está ocurriéndole al mundo entero es parte de un plan de Dios. Algunos están pensando y están diciendo el culpable es un laboratorio, el culpable es un científico, el culpable es un sistema. Dios está cumpliendo un propósito con la tierra. Esto es parte del plan de Dios. Oiga, esto suena tremendo para todos los que hoy están tratando de alarmar y traer el pánico y provocar el miedo, ¿no? Dios, hay que decirlo, Dios no se le ha salido esto de las manos. Dios está haciendo algo. Dios está cumpliendo un propósito. Pero la raza está sufriendo. La pandemia, la enfermedad, el virus, los fallecidos, los contagiados, los hospitales, el colapso, todo lo que está ocurriendo. Los esfuerzos sobrehumanos, la misma economía como una situación secundaria que también está trayendo problemas a la raza, al mundo entero. ¿Cómo va a quedar el mundo? ¿Cuándo podremos dominar esta situación? Dios está haciendo algo. Dios tiene un propósito. Esto hace parte del plan de Dios para que lo entendamos. A veces, si no entendemos bien esto, entonces nos amargaremos, nos vamos a resentir, vamos a sentir, van a venir a nuestra vida dudas. Y eso es lo siguiente: cuando nos resentimos contra Dios, cuando decimos en el corazón, Dios es culpable. Yo te pongo un ejemplo rápido. Y Dios le enseñó a este hombre. Uno se pone a preguntar, yo me he puesto a preguntar, ¿dónde cabe Jonás como un profeta? Jonás conocía una buena parte de Dios. O sea, conocía, sí, en parte a Dios. Porque él mismo dijo, conociéndolo, él es capaz de perdonarlos. Entienda que Jonás, para él pesó más su nacionalismo hebreo, porque era una nación enemiga de Israel, y ir a predicarles allá de que había un tiempo y que venía un juicio, y dijo, pues, y es capaz de perdonarlos. Y sucedió, Nínive fue perdonada en ese momento, y desde el rey y todo lo que ocurrió en Nínive, pero se llenó de resentimiento, se llenó de amargura su corazón. Y no se pudo gozar, vea, no pudo sentir la alegría de lo que ocurría en Nínive. ¿Sabe cuántas miles de personas se doblegaron ante Dios? ¿Cuántas personas se rindieron ante Dios? ¿Cuántas personas esperaron algo de Dios a pesar de que habían pecado? El rey convocó el ayuno hasta para los animales, los niños, porque había un juicio determinado y que había un plazo para eso. Pero Jonás no se pudo gozar, no pudo tener alegría de lo que Dios estaba haciendo. La alegría que debía haber sentido Jonás es que ese pueblo se había rendido a Dios, había vuelto sus ojos a Dios. Pero Jonás Dios tuvo que tratar también con Jonás. Porque a veces nosotros nos resentimos. Es una de las situaciones que ocurre en la raza humana. Esa es una de las reacciones a lo que está pasando. Hay un caso de un hombre que usted lo ve, es el libro, escribió 2 libros en la Biblia. Jeremías dijo unas palabras muy fuertes, pero muy fuertes. Cuando leemos allá en el libro de Jeremías el profeta, el capítulo número 20, hay unas palabras que Jeremías dice allá en el verso número 14. Vea al punto donde llegó Jeremías. Yo le voy a decir como para que aliviar un poco, porque leerlo así
Jeremías le tocó vivir una situación espantosa de su pueblo, de su ciudad. Él le tocó vivir la destrucción de su ciudad. Y para eso le produjo mucho dolor. Por eso usted ve que es como controversial el llamado, todo lo que pasa, el que nadie le haga caso, el que no lo escuchen, el que lo metan en una cisterna, toda esa historia. Pero llegó un momento de tanto dolor en su corazón, que aunque conocía, sí era un profeta, pero vea lo que dice en el verso: maldito el día en que nací. Eso es grave. El día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. ¿Cuántos a veces por el sufrimiento que tienen maldicen ese día, maldicen esa fecha, maldicen esa hora? El verso 15 dice: maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Eso dijo Jeremías. Pero Jeremías también dijo otras palabras. Es que el ser humano vive esas situaciones y cuestiona a Dios. Y cuando reacciona frente al dolor o al sufrimiento, entonces trae preguntas y como no encuentra respuestas y quiere como que todo yo no he hecho, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué fue tan duro Dios? Pero en el mismo profeta, usted va a encontrarlo, el mismo profeta, en el capítulo número 9, Jeremías, creo que todos lo hemos leído, y el texto dice así, verso 23: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Vean lo que tiene que alabarse el ser humano, el hombre. Alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. En eso es donde se produce la alegría, conociendo a Dios, y vas a comprender lo que está pasando. Vas a entender mejor lo que está ocurriendo. Y dice el texto: yo soy Jehová, que hago misericordia. Dios hubiera podido contemplar posibilidad. Ese Jonás, ¿de qué sirve? Esa pareja, ¿de qué sirve? Hago misericordia. Eso está contemplado no en la palabra, sino en la misma experiencia desde el principio hasta el fin, hasta el día de hoy. Hago misericordia, hago juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hay una versión dice: porque en esto me complazco. ¿Sabes en qué se complace Dios? En hacer misericordia. ¿Te acuerdas del ciego de nacimiento del capítulo 9? Eso fue lo que habló el Señor. Se va a glorificar Dios haciendo misericordia. Y lo sanó, lo libró de su ceguera. Nunca había visto. El texto define y resume: y regresó viendo. ¿Por qué? Porque Dios se complace en esto. No digas que Dios se complace en hacerle males al hombre. No, los males vienen por las mismas consecuencias, las situaciones del pecado. Es una raza caída. No hay nadie bueno, pero sí hay un Dios bueno. Eso lo dijo el mismo Jesús. Hay un Dios bueno, y yo podría decir muy bueno. Bendito sea el Señor. Solamente hacer un análisis retrospectivo de la vida y te encuentras: Dios es muy bueno. Nadie tiene una justicia. Nadie puede decir y usar de esto, porque la misma dice: tus justicias son constituidos trapos de inmundicia. O sea, no hay ningún hombre justo, nadie que se alabe para poder decir: es que yo soy, es que no. Aquí el bueno es Dios, el que merece el culto es Dios, la exaltación es Dios, solo Dios, aleluya. Él es bueno, gloria al Señor. Leímos al comenzar el Salmo 77. Y cuando tú lees el Salmo 77 hay unas preguntas que hace el salmista. Las puedes leer.
Hay 4 o 5 preguntas, pero hay respuestas. La respuesta de una es la misericordia. Y otra respuesta, y ahí es importante conocer a Dios. Dios es inmutable. Dios no cambia. Su carácter es permanente. Dios es misericordia. Dios es inmutable. Dios no cambia. La Biblia dice no puede cambiarse. No puede negarse a sí mismo. Porque Él es Dios. Por eso se complace en hacer misericordia. Lo que hace Dios, no dice la Biblia que aunque seamos infieles, Él permanece fiel, porque Él es Dios. Él no es como el hombre que cambia su pensamiento de acuerdo a las situaciones, circunstancialmente. No, Dios es fiel. Dios es misericordioso. Dios es bueno. Estamos llegando a conclusiones, gloria al Señor. Lleguemos al libro de Job. Y en el libro de Job te encuentras, en el capítulo 2 de este libro, la mujer de Job preguntó. Yo creo que tú lo has leído ya. Unas versiones lo dicen de una manera y otras de otra manera, pero es el sarcasmo de una mujer. El verso 9 y 10 de Job dice: entonces le dijo su mujer. Recuerde que todo lo que le ha ocurrido ya a Job. ¿Aún retienes tu integridad? ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Porque aunque todo lo que le estaba pasando a Job, Job mantenía su estabilidad emocional. ¿Quién puede decir de esta manera cuando sus hijos han muerto, cuando la riqueza ya no existe, cuando está enfermo? Jehová dio, Jehová quitó. Bendito el nombre del Señor. ¿Quién puede decir en medio del dolor más terrible que está sufriendo? Y no era cualquier hombre como para decir se lo merecía, no. Pero en medio del dolor alababa a un Dios que él conocía. Y en el transcurso de la vida, en el transcurso de esa prueba, recuerde que peleó con sus amigos. Dios le preguntó varias cosas. El final del 35 en adelante hay unas preguntas de parte de Dios. Y Dios le pregunta cosas que sería bueno que lo hicieras. Son como 60 preguntas donde Dios le pregunta cosas que Job, como para que se hubiera visto un programa de la naturaleza, de los animales. Léelo, te puede dar risa. Como diciendo Dios: ¿tú conoces lo que hace este animal? ¿Tú sabes lo que hace esta raza? ¿Tú sabes lo que hace esta especie? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto, aquello? Hay preguntas, son más de 60 preguntas. Y cuando él termina, cuando Dios en ráfaga lanza esas preguntas, entonces léelo el capítulo 42, que es el final. Del verso 1 al verso 6 lo podrás leer. Pero ¿qué encuentras? De oídas te habría oído, mas hoy mis ojos te ven. Hoy te conozco. Hubo momentos en los cuales pudo sentirse desfallecer. Respondió muy bien al principio de la prueba: bendito Dios. ¿Por qué? Porque Él da y Él quita. Pero al final llega a una conclusión que es mucho más grande. ¿Qué dice el texto? Lo dice claramente. Aleluya. Cuando tú lo leas dices: una cosa es escuchar simplemente, y otra cosa es con los mismos ojos ver al Dios misericordioso. No hubo preguntas para Dios: ¿por qué me pasó eso? Al contrario, léelo. Vas a encontrar que se rindió ante el Señor, se sentó en cilicio, se arrepintió en polvo y ceniza. Así dice la Escritura. Cuando tú conoces a Dios
y esta es una buena conclusión, tú no vas a preguntar por qué. Tú vas a darle la gloria a Él, como lo hizo José. José no preguntó por qué yo, por qué tenían que estropearme una cisterna vacía, una venta, me quitaron mi vestido, me robaron la juventud. Vine a un país como un extraño, viví 13 años, no fue lo mejor. No hizo preguntas. Dijo, Dios me envió aquí a Egipto. Y alabó a Dios. Cuando conozcas a Dios, tendrás la respuesta y vivirás mejor el momento que hoy la raza le está pasando, le está aconteciendo. Y yo finalizaría en esta hora. Fíjate que lo que dijo la mujer dudó. Te cuidas en integridad, hombre, maldícelo y te mueres ya. No lo maldijo, lo bendijo. Cuando conozcas a Dios, entenderás por qué pasan las cosas, por qué ocurren estas cosas, y se hará más llevadera la vida. Cuando tú lees a Pablo, desde el principio se lo dijeron al que lo evangelizó, es que este instrumento es importante para mí, y va a conocer y va a entender cuán grandes cosas tiene que perecer, tiene que padecer por causa de mi nombre. Habló de padecer. ¿Y por qué no terminamos con Romanos? Ya sabemos que Dios es misericordioso, ya sabemos que Dios es bueno, ya sabemos que Dios no cambia. Recuerde, conocer a Dios para entender. Desde el principio el hombre está como destinado y señalado por causa del pecado a vivir y experimentar el dolor. Pero ¿qué dice el libro de Romanos? Aleluya. En el capítulo 8. Tú lo has leído y ya sabes a qué texto me refiero. Y cuando tú leas este texto entenderás. Bendito sea el Señor. Y sabemos, verso 28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aleluya. ¿Sabe una cosa? Cuando yo me fijo ahora en el ciego de nacimiento, ¿cuántas veces se pudo haber hecho la misma pregunta? ¿Por qué nací así? ¿Qué pasó? ¿Estoy pagando el pecado de mis padres? ¿Algo ocurrió en mi familia? ¿Por qué fui yo? ¿Por qué no fue otro familiar? Pudo haberlo preguntado en su corazón. Pero un día, y aquí estoy en el desenlace, un día se encontró con Jesús. Y Jesús hizo algo muy particular, muy singular, no lo había hecho antes. Hizo lodo con su saliva, lo colocó donde debía haber ojos, lo mandó a un estanque a que se lavara. Alguien dirá, y para colmo me toca toda la vida ciego y ahora me toca ir. El hombre empezó a caminar rumbo al estanque, se orientó, se pudo haber tropezado. Había una multitud, una muchedumbre que se agregaban cada momento más, porque ¿qué pasa ahí? ¿Quién va adelante? El ciego de nacimiento, era muy conocido. Pero ese día marcó la vida de ese hombre y el resto de días, porque ese día regresó viendo. No sé cuántos kilómetros caminó, no sé si le ayudaron, no sé si se tropezó y alguien le colaboró para levantarlo. Lo que sí sé es que obedeció, y cuando obedeció pudo llegar al estanque, y llegando al estanque viene el final de su sufrimiento. Nunca ha visto, él no conoce la sensación de la luz
Él puede sentir el cambio de temperatura, pero no conoce la sensación de la luz. Es ciego de nacimiento. Pero cuando se lavó en el estanque, obedeciendo a la voz del Señor, la vida le cambió. Y en ese momento en que le cambió la vida, sus ojos se abrieron. Lo que no existía empezó a existir. No había ojos. De seguro que no había ni esperanza para ver. Pero ese día le cambió la vida. Empezó a ver, empezó a identificar voces, empezó a identificar vecinos, empezó a identificar gentes, mujeres, todo, empezó a identificar. Y regresó al lugar donde había estado mucho tiempo, a la sinagoga, y preguntaron: ¿qué te ocurrió? ¿Quién te sanó? Y simplemente pudo decir: creo que se llama Jesús. Creo que se llama Jesús. Y ellos se complicaron la vida en medio de su religiosidad y todo lo que ellos pensaban y consideraban, y tildaban que ese que lo había sanado era un pecador. El ciego, el que había sido ciego, simplemente dijo: yo no sé si es pecador. Lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. A él se le apareció la misericordia, a él le resplandeció la misericordia. Se encontró con el Dios inmutable, con el Dios que no cambia, con el Dios que es bueno. Aleluya. Y al final de esa historia, lo expulsaron de la sinagoga. Aún trajo a sus propios padres a dar respuestas, y sus padres dieron una respuesta simple: ¿qué edad tiene? Pregúntenle a él. Es una historia hasta graciosa a veces por las preguntas que hace el religioso. Pero al final, cuando ya es expulsado, se encuentra con el Señor, porque el Señor se enteró que lo habían expulsado y fue a su encuentro, fue en su búsqueda. Y cuando se lo encontró, oh, qué final. El dolor de no ver ya no existía. Pero es que ahora los ojos los necesitas para conocer quién le cambió la dirección de su vida. Y en eso hay que hacer énfasis esta noche. El que le cambió la dirección de su vida, el que resplandeció en su rostro y le cambió lo que era una miseria porque no tenía ojos, ahora ve. Y le pregunta: ¿conoces? ¿Sabes quién es el Hijo de Dios? No sé, muéstramelo para poder creer. ¿Crees? Y el Señor se identifica: yo soy. El texto que sigue dice: le adoró. ¿Por qué le adoró? Porque solo se adora a Dios. ¿Por qué le adoró? ¿Y qué es adoración? Es el reconocimiento en rendición de mi condición, que no es la mejor, de una raza caída, ante un Dios que tiene misericordia. Yo te invito en esta noche a que le obedezcas, a que veas el milagro de Él, que se hace por misericordia, y que a partir de esta noche tus ojos resplandezcan y el conocimiento de ese Dios venga a tu vida y entiendas por qué ocurren las cosas. Y vas a poder decir en todo momento, cualquiera que sea tu situación: bendito sea Dios. Él es el que da, también es el que quita. Y entonces el texto dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, a aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hasta la pandemia, hasta la cuarentena, hasta la carencia, hasta el desempleo, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios te está llamando y te invito a que lo reconozcas. Que esta noche sea una noche especial para ti. No culpes a Dios, no cuestiones, no preguntes, no te lamentes, no te amargues, no dudes. Conócele. Cuando lo conozcas, sonreirás entendiendo que lo que está pasando tiene un propósito
en el plan de Dios. Que el Señor nos ayude y te ayude. Dios te bendiga. Seguimos conectados.